Y de verdad que este es un año de gracia. Sabemos que es un año de gracia, no solamente para María Santificadora, sino para toda la iglesia. Es el año del jubileo, es el año de la esperanza, es el año donde el Señor quiere mostrarnos un derrotero, quiere de verdad conducirnos a esa vida eterna, hermanos. Y tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar lo que la iglesia, lo que el Señor a través de la iglesia nos regala. Ya más adelante vendrá algún sacerdote y nos instruirá más en esto del jubileo. Todos más o menos conocemos, pero vale la pena que podamos de verdad meternos en ese río de la misericordia y de la esperanza. Bueno, de verdad que, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en las vacaciones? He escuchado varios testimonios y cómo me alegro y le doy gracias a Dios porque han sido testimonios de bendición, de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Yo particularmente quiero contarles que tuve unas vacaciones de verdad maravillosas. Salí agotada como muchos de ustedes, porque el tiempo está corriendo de una manera que pareciera que no nos alcanza para nada, nos agotamos, nos cansamos. Yo salí así, dormí casi toda una semana, pero pude ver la bendición de Dios. Este ha sido un tiempo, hermanitos, donde yo he podido ver la gracia de Dios en mi vida y en mi familia. Nunca había pasado una Navidad como la pasé este año que pasó. Uno dice que sí, que la Navidad, que el niño Dios, que bueno, todo esto, pero vivirlo de verdad, en unidad y en paz con la familia, es otra cosa, es otra cosa. No fue la imposición, no fue nada, fue la gracia de Dios. Todos ustedes, hermanos, conocen de cómo fue, es decir, cómo mis actitudes, mi falta de conocer al Señor llevaron a que mi familia fuera disfuncional y todo eso. Pero hoy estoy recogiendo el fruto de esa bendición de Dios. Mi familia es otra cosa. Mi familia es una familia bendecida por el Señor. Y en todas las áreas hoy puedo declarar que el Señor me ha bendecido. Y yo sé que muchos de ustedes pueden proclamar lo mismo. Entonces, de verdad que le damos gracias a Dios. Bueno, en esta oportunidad, en primera instancia yo sí quisiera, ya en la alabanza le dábamos gracias a Dios. Y hoy quiero de verdad darle gracias a Dios por ese año que pasó. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos con vida, con nuestras familias. No nos ha faltado esa provisión en ningún momento. Quizás hemos atravesado circunstancias difíciles, muchos de nosotros, enfermedad, hasta carencias, pero aquí estamos siempre esperando en esa gracia de Dios, hermanitos. Entonces le damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tú te has manifestado de manera poderosa, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y hoy especialmente, amado Dios, te quiero dar gracias por nuestra comunidad. Gracias, amado Dios, porque tenemos un lugar, tenemos un sitio físico, pero ese sitio espiritual a donde podemos venir,
muchas veces a derramar nuestras lágrimas, pero también a gozarnos en esa presencia de Dios, en lo que es compartir con los hermanos, en alegría y en gozo. Entonces le damos gracias a Dios, especialmente en este día. Yo quiero darle gracias al Señor por el llamado, por ese llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Aquí esto podría estar lleno de mucha gente, infinidad de personas que han pasado por esta comunidad, que han sido llamados, que el Señor los ha convocado muchas veces, pero es que muchos son los llamados, hermanos, y pocos los escogidos. Nosotros podemos decir, gracias Señor, porque nos has escogido, porque has hecho de nosotros tus servidores. Gracias, amado Dios. Yo quiero dar gracias al Señor por eso. Es un llamado, hermanos, que quizás nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que significa este llamado. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1:11, en Cristo fuimos elegidos. Nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo, a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Nos eligió a cada uno de ustedes, hermanos. A Gloria, a Liliana, a Patricia, a Nancy, a Marta, a todos, a Carlos, a todos. Nos eligió, hermanos. Me eligió a mí por gracia. Decidió que fuéramos suyos. Dice la palabra que nos eligió y que aquel que dispone de todo, Él, el Señor de señores, el Rey de reyes, tuvo su mirada sobre cada uno de nosotros, hermanos. Qué importante que hoy, retomando nuevamente nuestro servicio, podamos darnos cuenta de quién nos eligió, quién nos llamó, para qué y por qué estamos aquí. Esto podría estar lleno, pero sin embargo somos pocos. Ese resto del pueblo de Dios que quiere siempre y eternamente estará un resto de pueblo de Dios proclamando la victoria del Señor y llevando su palabra a los confines de la tierra. Eso somos nosotros. No merecíamos. ¿Quién merecía, hermanos? Ninguno de nosotros. Algunos podían ser muy buenos, muy filántropos, haciendo obras de caridad y todo eso, y eso está bien. Pero no fue por eso que te llamó el Señor, ni porque fueras tan religioso. Hasta primeros viernes, qué sé yo, cuántas cosas hacíamos, íbamos a peregrinaciones, íbamos a tantas cosas. Pero eso no te dio privilegio para ser llamado. No podemos ser orgullosos de nada, hermanos, porque todo se nos dio por gracia.
por misericordia, por puro amor. No merecíamos nada. Pecadores, leprosos, indiferentes, ateos, hasta blasfemos muchas veces cuando nos hablaron de Dios y decíamos, ¿qué? Eso no existe. ¿O usted está creyendo todo eso que dice esa palabra? Blasfemia. Eso éramos, hermanos. Puede que no todos, pero sí algunos de nosotros. Y sin embargo, qué misericordia, qué gracia haber sido llamados, haber sido escogidos. Bendito sea, Señor. Gracias por ese llamado. Yo cada día le digo, Señor, no soy nada, tú sabes de dónde me sacaste, de qué hoyo profundo, y solo por misericordia me traes aquí, a este lugar. Y solo por misericordia puedo pararme cada día y decirte, gracias, Señor, Dios de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores. Por mis propios medios nunca lo hubiera logrado, hermanos. Igual nos pasó a todos, por nuestros propios medios convenzámonos, hermanos. Nada, solo por gracia de Dios. Por gracia de Dios podemos asumir los retos que se nos presentan. Por gracia de Dios podemos seguir adelante. Hay momentos en que nos llega el desánimo, nos llega la tristeza, en que las pruebas, hermanitos, nos golpean. Pero lo mejor de todo es que en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de ese no poder caminar como quisiéramos, está el Señor. Muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, pero Él está ahí presente. Y prueba de ello es que nos trae una vez más a recibir de su amor, de su gracia y de su palabra. Ningún esfuerzo, hermanitos, no fue por casualidad, no fue por merecimiento, mucho menos por decisión nuestra, solo por gracia de Dios estamos aquí, hermanos. En Cristo nos eligió antes de la fundación del mundo, dice la palabra. En su amor nos destinó para ser hijos suyos en Jesús y por medio de Él. Nos había elegido. Antes de que naciéramos, Él ya nos había elegido, hermanos. Cuando nos tejía en ese vientre materno, Él ya sabía que éramos suyos. Ya te tenía en su mente, ya nos tenía en la mente. Ya sabía que tenía que darnos el privilegio de ser sus hijos, que tenía que enseñarnos, que mostrarnos ese privilegio de ser sus hijos. No por merecimiento, sino por pura gracia. Nos conocía antes de que naciéramos, ya nos conocía. Ya sabía cómo eran nuestros ojos, cómo eran nuestros labios, cómo era nuestro cabello, todo lo conocía. Dice la palabra que no alcanzó a hablar cuando Él ya conoce todo. Ese es Dios, Señor, ese es el Señor. El que te conoce, el que te llamó, el que te eligió, el que te separó para que fueras suyo. Ese es el Señor, el que te convocó en esta mañana.
Quizás a veces creemos que este llamado es algo rutinario. Van pasando los días y se vuelve, tengo que ir, tengo que hacer, tocó ir a la alabanza, tocó el congreso. Que el Señor nos regale de verdad, hermanos, la gracia de poder entender que es un llamado de Dios, que es Él el que nos hace este llamado cada día para servirle. En medio de este mundo, hermanos, en medio de este mundo que se mueve en la mentira, en la avaricia, en la lujuria, todo lo que vemos, todo lo que cada día quiere hasta contaminarnos, Dios ha hecho ese llamado especial, hermanos, y derramó su sangre preciosa para protegernos, para limpiarnos, para purificarnos. A veces caminamos en medio de este mundo que nos quiere contagiar y a veces caemos. Pero Dios en su divina misericordia nos recuerda que su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados. Ese es el plan de salvación de Dios, hermanitos. Salió a nuestro encuentro para rescatarnos, así como éramos pecadores, pero para Él somos preciosos, hermanos. Y a veces se nos olvida. A veces la rutina nos lleva a obrar de una manera ligera, sin entender que cada cosa que hacemos, cada día, cada minuto que pasa, es gracia y debe ser para su gloria. Lo que somos es obra de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras que dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Palabra de Dios. Lo que somos es obra de Dios, lo que hemos vivido. ¿Quién, hermanitos, en este momento puede decir que no tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Todos tenemos un testimonio, todos hemos visto en este correr de tantos años, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nosotros mismos. No podemos negar que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Que caemos? Sí. ¿Que no somos dignos? Sí. Pero aún así tenemos que reconocer que Dios ha obrado en cada uno de nosotros de una manera asombrosa y de gloria en gloria, hermanos. Tenemos muchos motivos para decirle al Señor gracias y para entender este llamado que nos ha hecho. Nos llamó para ser instrumentos suyos, para la misión, porque Dios no solo obra en mí, sino a través de mí. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no es solo para nosotros, hermanos, y lo sabemos bien, sino para todos aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor ha obrado maravillas en cada uno de nosotros y quiere que nosotros podamos dar ese testimonio en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todo aquel que se acerque a nosotros,
poder dar un testimonio del amor de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa es la misión. Y esa misión no es solamente para los sacerdotes, para las religiosas. La misión no es solamente creer que es que nos envíen a algún lugar a llevar la palabra, sino es ahí, en tu casa, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con el vecino, con todas aquellas personas que muchas veces no han querido ni siquiera ir a la iglesia. Pero ¿no les ha pasado que en sus mismos sitios donde viven hay personas que como que lo saludan a usted con cierto respeto? ¿Por qué? Porque es un testimonio de la amabilidad, un testimonio de la solidaridad. Eso es lo que el Señor quiere. No todas las veces tenemos que ir proclamando la palabra, sino llevando la palabra a través de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hablar, de nuestra forma de ser, hermanos. Esa es la misión que tenemos. Cada uno tiene un estado de vida que Dios le ha dado, con esposos, con hijos, a las personas solteras. El Señor les ha puesto sobrinos, familiares. Todos tenemos una misión. Las personas que han enviudado, hermanos, nos dedicamos a los nietos, a orar por los nietos, a orar por esta comunidad, a orar por nuestra patria, a interceder. Ese es el llamado para cada uno en el estado de vida que el Señor nos ha dado. Es esa misión. Pero ¿saben una cosa? A nosotros aquí, los convocados en este lugar, nos dio la misión en María Santificadora. Es aquí a donde te llamó el Señor. Es este el sitio que escogió para ti. Y es este el sitio donde tienes que dar testimonio de su amor y de su misericordia. Para todo esto, para de verdad poder darte ese testimonio de amor, de misericordia, ese testimonio donde no es me tocó, no es por qué, para qué, sino aquí estoy, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Ese es el obrar de un siervo de Dios. Todas las mañanas poder decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos, no solo en nuestra comunidad, en nuestra propia vida. Y sin embargo, hermanitos, tenemos que entender que Dios obra a través de estas circunstancias. A veces circunstancias difíciles que el Señor las usa para corregirnos, para reargullirnos, para traernos. Esa es la misión, hermanos. A eso nos ha llamado el Señor aquí en María Santificadora. En misión para llevar su palabra a los confines de la tierra. En misión para servirle donde quiera que el Señor nos haya ubicado en cualquiera uno de estos ministerios. Nuestra tarea, orar por nuestros ministerios, orar por lo que el Señor nos ha regalado. El ministerio, hermanos, es esa pequeña familia espiritual a donde tú llegas con toda tu circunstancia y tus hermanos se postran para orar por ti, para interceder por ti.
Todos tenemos testimonio. Todos sabemos cómo el Señor nos ha levantado en medio de una dificultad, porque nuestro ministerio estuvo postrado, clamándole al Señor. No solo el ministerio, toda la comunidad. Todos los días escuchamos circunstancias de una persona, de otro, de un servidor, de un familiar, de un vecino. Y toda la comunidad se une en intercesión, hermanos. Eso es comunidad. Ese es el llamado. Ese llamado que tenemos a cada uno de los ministerios. A cada uno nos colocó en un sitio, hermanos. Y en ese sitio tenemos que dar fruto. A veces creemos que un ministerio no tiene el mismo valor, que no tiene las mismas trascendencia, hermanos. Pero hasta el que barre la puerta, el que atiende en la bienvenida, tiene un servicio para Dios. Y si lo vemos de esa manera, hermanos, de verdad que haremos de esta comunidad una comunidad de bendición, donde cada cosa que yo hago, la hago con amor y pensando y creyendo que es Dios quien me dirige, que es Dios quien me da la gracia para hacerlo. Para ello tenemos que definitivamente orar, amar y prepararnos, hermanos. Orar. Si nosotros no tenemos una oración constante, mire cuántas veces nos han hablado desde esta tarima sobre la oración. No solamente los servidores, un sacerdote, en fin, sobre el poder de la oración. ¿Eres tú de los que separan ese tiempo para hablar con Dios? ¿Tienes ese lugar para disponerlo totalmente, hablar con Él? A veces nos quejamos mucho, murmuramos, pero no vamos a quien tenemos que ir, hermanos. Todos tenemos testimonio cuando nos acercamos al Santísimo, cuando hablamos con el Señor. Cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento nos llena y nos inunda el corazón. El amor. Cualquiera que sea tu actuar dentro de la comunidad o fuera de ella, tiene que ser un actuar en el amor. Ese amor ágape del que habla el Señor, que solo Él lo puede dar aún en medio de todo lo que nos hagan, aún en medio de un hermano que nos ofende, que nos critica, que murmura. Ese es el amor. Orar por ese hermano, interceder por ese hermano. A eso estamos llamados, hermanitos. Ese amor misericordioso es el que tenemos que clamarle al Señor cada mañana para que podamos de verdad dar frutos de bendición en la comunidad. La preparación, no todo es actividad. A veces corremos de un lado para otro. Hacemos tantas cosas. Somos esa Marta que viene, que corre, que hay que hacer, que hay que caminar, que hay que llevar, que hay que poner. Pero no, el Señor no solamente quiere las Martas, sino también las Marías. Las Marías que escuchan la palabra. Las Marías que estudian la palabra.
que se sientan a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Tenemos que prepararnos, hermanos. No podemos limitarnos a los congresos, no podemos limitarnos a lo que nos dan aquí. Tenemos que prepararnos. Tenemos enseñanzas, tenemos los podcasts, tenemos seminarios, tenemos muchas oportunidades para prepararnos. Es la manera de conocer el obrar de Cristo en su palabra. Podemos decir que es lindo, que es hermoso, que es precioso, pero no conocemos el obrar de Dios y por eso a veces actuamos de maneras equivocadas. Por eso a veces criticamos, juzgamos. Por eso a veces somos rebeldes, porque no hemos conocido ese obrar de Dios. Y únicamente preparándonos podemos, hermanitos, conocer qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Prepararnos con su palabra, la palabra de Dios. También tenemos libros, muchos libros que nos ayudan. Libros de los santos, del actuar de los santos, cómo se dejaron moldear por el Señor. Y a ese es el llamado que tenemos todos nosotros. También ustedes, al escuchar la palabra de verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedaron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de una herencia, de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria. El Espíritu Santo santificador, el Espíritu Santo consolador. Esa ayuda que es el Espíritu Santo y que habita en cada uno de nosotros. Caminamos mucho, hermanos, corremos mucho, pero se nos olvida dedicar ese tiempo al Señor. Dedicarle ese tiempo donde Él de verdad derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos renueva, el que nos transforma, el que cambia nuestras vidas. ¿Cuál es ese espacio que tú le das al Señor para que te llene de su Espíritu? Todos somos templos del Espíritu Santo, pero a veces lo hemos arrinconado. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de volver una vez más a esa oración ferviente donde Él nos habla y donde Él nos da dirección. Tenemos circunstancias difíciles, hermanos, donde somos golpeados por las circunstancias, por las pruebas. Pero el Señor está ahí, el Señor está presente. Él no nos abandona en ningún momento, hermanitos. Sean alegres y sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de Dios. Que sobreabunde, el Papa Francisco en la bula para el jubileo dice, que sobreabunde la esperanza para testimoniar de manera creíble, atrayente a quienes Dios pone en nuestro camino, sembrando en sus corazones la semilla que fecunda la esperanza. Si nosotros vamos con tristeza, si nosotros vamos con angustia, si vamos a hablarle a un hermano como
con ese dolor, con esa parsimonia. Si vamos a hablarle del Señor, ¿qué semilla de esperanza vamos a llevarle a ese hermano? Tenemos que hablar con el testimonio, con lo que hemos vivido, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O si no, de nada vale, porque podríamos estar dando vidrios rotos. A veces cuando vamos a dar testimonio y le decimos a la persona, es que Dios te ama, Dios permitió eso para hacer algo bueno en ti. Pero esa persona no ve en nosotros lo que Dios ha hecho. Son vidrios rotos, porque esta persona quizás va a decir, pero si yo no veo en él, si yo no veo en ella nada, mucho menos el Señor lo va a hacer en mí. Es el testimonio de vida y a eso es que nos está llamando el Señor. Hoy, hermanitos, hoy el Señor a mí me ha reargullido en la elección que hizo de mí, siendo lo peorcito. ¿Y quién puede decir que no lo es? Siendo lo que no merecía, lo que no, por lo que no se daba nada, según muchas personas que andaban en santidad. Pero Dios lo ha hecho. Dios ha hecho su obra. Y eso es lo único de lo que yo puedo dar testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. He sentido que esa elección no fue casualidad ni merecimiento, sino ha sido solo la gracia de Dios en mi vida. En este momento yo les pido que cada uno recuerde el momento en que se sintió llamado. Recuerden el momento en que vinieron por primera vez a la comunidad. Recuerden esa persona que los trajo a la comunidad y en este momento bendiga a esa persona. Yo bendigo a esa persona que me trajo a la comunidad. Estaba el llamado, quizás vine 1, 2, 3 veces, dejé de venir por meses, dejé de venir por años. Pero el Señor seguía insistiendo, salió a tu encuentro porque te había elegido. ¿Cuándo fue ese día que sentiste la necesidad, el deseo, el anhelo de servirle? ¿Cuándo fue el día que dijiste, yo como que voy a ir a eso de aspirantes, a ver cómo me va, a ver de qué se trata eso, a ver qué me dicen, a ver qué me cuentan? Recuerde ese día, hermanos, ese día fue la elección preciosa del Señor contigo. Se materializó porque Él ya te tenía en su mente desde antes de que nacieras. Pero ese día se materializó esa elección. Recuerda esos primeros días donde fuiste al aspirantado, donde empezaste a descubrir la gracia de Dios, donde empezaste a descubrirte tú mismo, donde empezaste a darte cuenta que eras pecador y que necesitabas de ese Cristo. De ese Cristo que decían que venía a perdonarme. Recuerda ese día. Ese día es un día de gracia, hermanos, porque el Señor logró mover tu corazón, porque el Señor logró direccionarte para que tú dijeras, quiero ir, quiero conocer, quiero saber, quiero sentir esa presencia de Dios. No solo en el aspirantado,
todo ese transcurso fuimos descubriendo cosas, hermanos, descubriendo nuestro propio pecado porque nos creíamos limpios, nos creíamos buenos, nos creíamos santos. Y en el transcurrir fuimos descubriendo que éramos egoístas, que no nos interesaba sino que yo estuviera bien y mi familia y el resto no importa. Cuando descubrí que mis ojos veían lo que no tenía que ver, que mis labios proclamaban palabras que no debía proclamar, sino palabras de maldición, chisme, murmuración y juicio. Todo eso lo pudimos descubrir en ese transcurso en que la palabra de Dios se fue revelando. Descubrimos cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar los recursos preciosos que Dios nos había dado, dándole la gratitud, lo que era de Él a través del diezmo. ¿Cuántos cuando nos dijeron del diezmo no dijimos, uy, hasta allá yo no llego? A mí que me toquen todas las áreas de mi vida, pero no me toquen esa. ¿Cuántos descubrimos lo que hemos sido con nuestros hijos? Dice la palabra que no maltratemos a nuestros hijos, que no los, no recuerdo en este momento qué dice la palabra en torno a los hijos, que no los cansemos, no los maltratemos, no los exasperemos. Gracias, Glorita. Dice la palabra que no los exasperemos. ¿Quiénes éramos con nuestros hijos? ¿Quiénes éramos con estos hijitos que en esa época hasta algunos trapeaban con los hijos? Los maltrataban, los golpeaban. Muchos de nosotros somos unas consecuencias de eso. Vinimos acá heridos, adoloridos, porque nos trataron, nos maltrataron. Y tal vez nosotros hicimos lo mismo con nuestros hijos. Solo ahí, en medio de eso que nos daban en ese aspirantado, fuimos conociendo al Señor. Cada cosa, cada uno en su interior sabe que le reveló el Señor. Cada uno sabe. Con sus esposos, con sus esposas, ¿qué reveló el Señor? ¿Infidelidad? ¿Mirar a otros lados? El Señor fue revelándonos. Y eso Él lo sigue haciendo día tras día. Aquí, cuando nos predican, hermanos. Cuando nos predican tenemos que decir, Señor, gracias. ¿Y qué querías? ¿Qué hablaste para mí? No tan lindo, sino que hablaste para mí. ¿Qué quieres reargullir en mí? Recordemos ese día en que nos colocaron ese uniforme, hermanos. Ese día en que nos colocamos ese delantal o ese chaleco. Ese día en que nos consagraron. ¡Qué maravilla, Señor! Porque a veces fuimos a eso, quizás con un poquito de orgullo, ya me puse el delantal. Y veníamos todos elegantes a mostrar el delantal. Pero el delantal, hermanos, es un símbolo, es un signo. Y debe ser un signo de humildad, de amor, de entrega, de fraternidad. Y a eso es que estamos llamados. A que ese delantal que nos colocamos cada jueves aquí para la asamblea, seamos un verdadero testimonio del amor de Dios.
Que la esperanza nos ayude a recuperar la confianza necesaria, tanto en los vínculos interpersonales como comunitarios. Que seamos levadura genuina donde habite la justicia y la concordia, y permitamos que sea contagioso para cuantos la desean. Esto lo dice el Santo Padre en la bula al jubileo, que es la bula a la esperanza. Que la esperanza nos ayude a recuperar la confianza necesaria en los vínculos interpersonales y comunitarios. En comunidad, el llamado a la fraternidad, el llamado a la oración por la comunidad, hermanos. A veces siempre venimos con el proyecto de nuestros planes, que el Señor, que para mi hijo, que para mi esposa, que para mi familia. Pero Dios quiere ir más allá. Dios quiere ir más allá de todas estas cosas que de verdad Él no las da. Muchas veces los testimonios son grandes cuando oramos y vemos al otro día la gracia de Dios y vienen y nos dicen: oraron hermanos por esto y el Señor hizo aquello, el Señor se manifestó, el Señor fue fiel. En la comunidad tenemos que orar unos por otros, en los ministerios. Y tengamos la certeza, hermanos, que cuando nosotros tenemos clara nuestra misión, no solo en la comunidad, sino en nuestras vidas, el Señor nos dará la gracia para afrontar la tribulación, para afrontar las pruebas, siempre de la mano de Dios. En este momento yo quiero que oremos. Señor mío y Dios mío, tú, amado Dios, nos has escogido. Dile en este momento: tú me escogiste. Tú me separaste, Señor, por pura misericordia y gracia tuya. Y aquí estoy, no porque toca, Señor, no por cumplir, sino por gracia tuya, Señor. Aquí estoy para darte gracias por todas las maravillas que has hecho en mi vida, en mi familia y en esta comunidad. Aquí estoy, amado Dios, por misericordia, Señor, mirándome cada día, Señor. ¿Cómo reargulles mi corazón para hacerme nueva criatura, Señor? Aquí estoy, dejando todas mis cargas, mis preocupaciones, mis afanes, todo lo que en este momento trae conflicto a mi mente y a mi corazón. Te lo coloco en este momento, amado Dios. Tú me has llamado, Señor, y yo soy tu siervo. Soy tu hijo. Y ya tengo la victoria sobre toda mentira, Señor. Sobre todo lo que el enemigo quiere poner en mi vida para separarme de ti. Ya tengo la victoria sobre toda tribulación, Señor. Y yo sé que soy vencedor porque tú has vencido en la cruz y me has dado la gracia, Señor, para vencer sobre todas estas dificultades, amado Dios. Bendito seas, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Y en esta mañana, amado Jesús, quiero renovar mi entrega, Señor. Quiero decirte, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amado Dios, me equivoco, falto. Señor, no soy lo que debería ser, pero solo con tu gracia y con tu misericordia, Señor, daré pasos
de gloria en gloria, para llegar finalmente a esa eternidad contigo, que es la esperanza más anhelada, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta comunidad. Gracias, Señor, porque tú a través de esta comunidad has dado luz a mi vida, has dado luz a mi familia. Ora basandara yandara indara basindara, has transformado mi vida, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy me entrego nuevamente a ti. Hoy te digo, Señor, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, con el anhelo de tu gracia, porque solo con tu gracia podré hacer tu voluntad. Derrama, Señor, de esa gracia sobrenatural sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser, Señor, ese ejército misionero que lleva tu palabra a los confines de la tierra. Señor, hoy te pido que veamos lo que es fundamental. Lo demás vendrá por añadidura. Lo fundamental es conocerte a ti, amarte, servirte a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Lo fundamental es obedecerte a ti, Señor. Ora basira basandara yandara yandara yandara. Derrama, Señor, la gracia para que cada mañana, cada momento pueda estar contigo, Señor. En ese lugar secreto que solo tú conoces, en donde tú me conoces plenamente, Señor. Derrama de ese amor gratuito, Señor, de ese amor sobrenatural, para poder amar aún en medio de la tribulación y de la dificultad, para poder perdonar las ofensas, Señor. Oshara basandara yandara. Dame amor por tu palabra, sed de ti, sed de conocerte, sed de tu palabra, Señor. Ora basira basandara yandara. Y dame, Señor, la perseverancia hasta el último día, Señor. Que yo pueda alabarte, bendecirte y adorarte, glorificarte por toda la eternidad. Amén, amén. Hermanitos, confiados en esa misericordia de Dios, confiados en que cuando clamamos al Señor, Él escucha nuestra plegaria, y sabemos que el Señor va a llenarnos de esa gracia para poder servirle de verdad como su corazón lo anhela. El Señor les bendiga y que tengan un buen día, hermanos.